Buen día, sean bienvenidos a su canal Hayabusa Robotics. En esta ocasión daremos seguimiento a la unidad número 2, Morfología de un robot. Veremos los temas 2.4, Grados de libertad y espacio de trabajo, y el 2.5, Posicionamiento espacial con mecanismos. Para esto veremos brevemente algunos conceptos relacionados para tener una mejor idea de este tema. Bien, primero conocer la diferencia entre un mecanismo y una máquina. Como podemos observar en el texto, tenemos que la máquina es un dispositivo que se utiliza al modificar, transmitir y dirigir fuerzas para llevar a cabo un objetivo específico, mientras que el mecanismo se considera como las partes rígidas que están configuradas y conectadas de modo que producen el movimiento que se desea en la máquina. Con eso tenemos que la función de la máquina es realizar un trabajo mediante los mecanismos, mientras la función de los mecanismos es transformar la energía eléctrica, mecánica, etc., para que se pueda cumplir la función de la máquina. Algunos ejemplos de una máquina pueden ser un coche con el propósito de transportar a alguna persona, mientras que el mecanismo son las levas que forman parte de él. En este GIF se muestra un poco más claro. En el primero podemos observar un torno CNC maquinando alguna pieza, realizando su tarea, mientras que en el segundo tenemos un pequeño sistema de engranajes que forman parte de una máquina. Entonces, máquina, objeto fabricado para realizar una tarea; mecanismo, parte de una máquina. ¿Qué es la cinemática? Bien, la cinemática es el estudio de la geometría del movimiento. El análisis cinemático implica la determinación de posición, desplazamiento, rotación y rapidez, velocidad y aceleración de un mecanismo. A diferencia de otras partes de la mecánica, como lo son la estática y la dinámica, no toma en cuenta ni su masa ni las fuerzas de movimiento como lo pueden tener las anteriormente mencionadas. Toman en cuenta la trayectoria. Como podemos ver en el GIF, la trayectoria de la rueda curvilínea. Es muy importante entender el movimiento porque puede verse casos, en los que se tiene que analizar la trayectoria, como en los engranajes, en los rodamientos, entre otras cosas. Por ejemplo, si analizamos esta rueda, primero de manera fija, la rueda está fija en un objeto. Bueno, de aquí pues el punto no se mueve, pivotea, pero de aquí no se mueve. Pero un punto, por ejemplo, como podemos ver aquí, en la orilla de la rueda, se va moviendo aquí, se va moviendo aquí, y esa sería su trayectoria, este movimiento. Se limita a moverse solamente en esta línea, no puede ni moverse para acá ni para acá. Esa es su trayectoria. En cambio, si esta rueda no estuviera fija, por ejemplo, la parte de aquí en medio, pues se movería de manera recta, y la parte de la orilla de la rueda, imaginemos que la rueda está aquí y va a girar para acá, viéndola desde el punto de analizar, desde el que está topando con el piso, giraría de esta manera, tocaría el piso, volvería a girar, tocaría el piso y volvería a girar. Bueno, esa sería la trayectoria del punto de la rueda. Terminología de los mecanismos. Tenemos aquí tres conceptos. Tenemos el eslabón, que es la parte rígida que tiene un mecanismo. Tenemos las juntas, que son las partes de conexión entre los eslabones. Y tenemos los eslabonamientos, que vendrían siendo pues la unión entre las juntas y los eslabones. Como se puede observar aquí, aquí tenemos eslabonamientos, perdón, eslabones, 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 juntas, y tenemos juntas de revolución y juntas de desplazamiento. Bueno, este pequeño mecanismo sería el eslabonamiento. Eslabones, juntas, eslabonamiento. Un ejemplo de esto que se puede observar mucho en la vida cotidiana sería un limpiaparabrisas como el que tenemos aquí. Aquí tenemos los eslabones, por acá las juntas, eslabones, juntas, y todo esto de aquí sería el eslabonamiento. Ok, entonces una vez vistos los conceptos, entramos a grados de libertad y espacio de trabajo. Los grados de libertad son los movimientos en los que se pueden realizar los eslabones o eslabonamientos. En movimientos traslacionales, X, Y y Z, y los de rotación, que son los que giran alrededor de alguno de estos ejes.
Como se puede observar en este GIF, este solamente cuenta con un solo grado de libertad en un solo eje, que vendría siendo el Y. Y no es capaz de moverse en los otros ejes, ni tampoco es capaz de rotar, de girar. Por lo tanto, solamente cuenta con un solo grado de libertad. Número de grados de libertad. Es el número de entradas independientes requeridas para determinar con precisión la posición de todos los eslabones del mecanismo con respecto al marco de referencia. Es decir, es el número de grados de libertad que tiene la máquina, como este ejemplo del manipulador. Tenemos que cada parte de él tiene un grado de libertad y en conjunto son 6. Entonces, viendo este manipulador de aquí, tenemos que cada parte de él tiene un grado de libertad distinto, ¿no? Se puede mover de alguna u otra manera, rotando de manera lineal. Bueno, pero cada uno en conjunto, analizando todo el actuador, tenemos que cuenta con 6 grados de libertad de cada uno de sus partes. Entonces, otra cosa muy interesante de aquí es de que habla de que un manipulador para la industria tiene que tener al menos 6 grados de libertad. Ya veremos más adelante el porqué de esto, que es algo muy importante. Entonces tenemos que este manipulador cuenta con 6 grados de libertad, que son la suma de cada grado de libertad de sus partes. Podemos observar en este GIF el movimiento del actuador de cada una de sus articulaciones, el cual es capaz de moverse con más libertad de que si solamente tuviéramos 3 grados de libertad. Imagínense este actuador. Bueno, primero analicemos cómo se mueve en su base, en el hombro, en el codo, en la muñeca. Como la muñeca puede ver hacia arriba o hacia abajo independientemente de la parte de este eslabón, ¿no? Entonces, imaginemos este mismo manipulador con solamente 3 grados de libertad en la parte de su base, en el hombro y en el codo. También imaginemos, no sé, por acá una placa o una pieza de coche, no sé, un tubo, y que primero viéndolo desde el lado de 3 grados de libertad quisiera, no sé, taladrar la parte de aquí abajo. El manipulador se movería acá y pondría la parte de la muñeca donde esté su actuador justo enfrente de esto, de la parte pero no podría bajar, no puedo, o sea, bueno, podría estar aquí abajo, pero si se hace más para enfrente, no podría subir a la parte de donde queremos realizar el trabajo. En cambio, tenemos este manipulador con 6 grados de libertad, perdón. Miren para acá, hace el movimiento de la muñeca de este grado de libertad que tiene aquí y sube su herramienta y puede realizar el trabajo. Entonces tenemos que este manipulador tiene un mayor desplazamiento, bueno, más precisión a la hora de moverse en su espacio de trabajo que su contraparte de 3 grados de libertad que pusimos como ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos de los grados de libertad. Tenemos los traslacionales y los rotacionales. En los traslacionales y rotacionales no solamente se limitan a un grado de libertad, como por ejemplo se puede observar en este GIF, que solamente tenemos un grado de libertad, que fue el mismo que analizamos anteriormente. Sino que también, centrémonos en la flechita del cursor, podemos por ejemplo movernos en Y, como el GIF. También se podría mover en X y en Z. Imaginemos la flechita hacia nosotros. Entonces, esas serían las traslacionales, los movimientos lineales en los ejes X y Y Z, en los que se puede mover. Tenemos ahí 3 grados de libertad. 1 grado de libertad, 2 grados de libertad y 3 grados de libertad. ¿Qué pasa en los rotacionales? Bueno, también contamos con 3 y son rotaciones en cada uno de sus ejes. Una manera de moverse, por ejemplo, centrémonos en que esto que tenemos aquí esté recto, es que se mueva de esta manera, que tenemos un grado de libertad. Se podría mover también, otra vez centrémonos, de la manera en que imaginemos que esto viene hacia nosotros y luego hacia enfrente, tenemos otro grado de libertad, ya tenemos 2, está girando en otro eje. Imaginémoslo que no se mueve y que simplemente pivotea, ahí tenemos otro grado de libertad.
Un ejemplo podría ser una silla de escritorio, la cual está fija, simplemente gira. Bueno, ahí tenemos el tercer grado de libertad. Entonces tenemos que 3 grados de libertad y 3 grados de libertad. Tenemos los rotacionales, que son los que giran en su eje, y los traslacionales, que son pues movimiento lineal en los 3 ejes. Pasamos a los diagramas cinemáticos. Estos resultan de gran ayuda a la hora de analizar los movimientos de la máquina de manera sencilla, en lugar de dibujarlos, por ejemplo, este manipulador que tenemos aquí. Solamente en lugar de dibujar todo esto, solamente dibujaríamos los eslabones y las juntas. Y ya veríamos cuántos grados de libertad tiene y cómo se podría mover, la trayectoria que tendría, por ejemplo. Podemos observar distintos diagramas cinemáticos en esta imagen que tenemos aquí, que por cierto tienen que estar hechos a una escala proporcional. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos de forma común y los que se representan en los diagramas cinemáticos, que también se puede observar la sencillez en contraste a estos, que por ejemplo lo podríamos pasar a este manipulador que tenemos acá. Imaginémoslo como las diagramas que vimos ahorita, con los eslabones y las juntas para las uniones, y ahí podríamos analizar su trayectoria, sus puntos de conexión y sus grados de libertad de una manera mucho más sencilla. Pasando al otro punto de este tema, tenemos el espacio de trabajo, que no es más que el lugar donde la máquina va a trabajar. En este caso, el manipulador se mide hasta la muñeca, ya que sus actuadores pueden variar en el tamaño. Es muy importante tomar en cuenta esto por diversas situaciones. Por ejemplo, dice que este manipulador, en sus grados de libertad, solamente se toman en cuenta hasta su muñeca. Ya si su herramienta puede ser, no sé, una pistola de pintura, un soldador, unas pinzas, un taladro, bueno, eso sí es otra historia, es punto y aparte. Se toma en cuenta hasta la muñeca y nada más. Miren, en esta imagen se muestra un manipulador, perdón, con un tubo detrás, el cual es su línea de alimentación, y también impide el movimiento de este robot que se mueva con libertad. Esto puede ocasionar un problema, imaginemos el porqué. Y también imagínense, también es su línea de alimentación. Entonces, supongamos que el manipulador rota en su base y tiene esta parte estirada, pues toparía con este tubo, entonces tendríamos el problema, ¿no? Para esto es la importancia de conocer los grados de libertad y la trayectoria que tienen las máquinas, para evitar este tipo de problemas que se ven muy, muy sencillos, pero que pues en algunas situaciones se podrían presentar. Tenemos 3 formas de movimiento de los robots, como son los cartesianos, que se mueven de manera traslacional, como lo habíamos explicado antes, en X, Y y Z. Los cilíndricos, una rotación de 360, y los SCARA, que podrían ser manipuladores de 6 grados de libertad o más. Bien, aquí podemos ver en los puntos cómo es que se podrían mover en su espacio de trabajo estas máquinas. Por ejemplo, esta podría realizar un grabado en una placa, pero no podría moverse de otra manera, simplemente de una manera lineal. En cambio, este SCARA se puede mover con mucha más precisión a muchos más lugares, y ahí se nota la diferencia de grados de libertad, que marca una diferencia en la precisión del movimiento, y que pues para diversas tareas pues marca la diferencia entre una máquina y la otra. Bien, continuando con el tema 2.5, posicionamiento espacial con mecanismos, tenemos que esto implica el conocer su lugar dentro del espacio de trabajo mediante vectores para interactuar con un objeto en un lugar específico. Es importante para el manipulador conocer su lugar dentro del espacio de trabajo y también conocer dónde se encuentran los objetos con los que va a interactuar dentro del mismo. Por poner un ejemplo, imagínense, no sé, unas herramientas
que tenga que mover el manipulador desde un punto A a un punto B, o no sé, una placa que tenga que soldar o cortar, pues se tiene que saber en qué parte se encuentra el espacio de trabajo para saber también a qué punto se tiene que mover y cómo se tiene que mover. Mientras que el espacio de trabajo hace referencia al lugar donde se encuentra la máquina, el posicionamiento se centra en el punto del espacio de trabajo donde se encuentra y donde se tiene que ir para realizar su trabajo. Es necesario adecuar el entorno para la máquina para que no vaya a interrumpir su movilidad y así evitar daños como la imagen que analizamos con anterioridad. Tenemos que el espacio de trabajo es el lugar donde la máquina se encuentra y el posicionamiento espacial son esos puntos en el espacio de trabajo donde la máquina se va a desplazar para realizar su tarea. Otra cosa que volvemos a mencionar es la importancia de evitar que dentro del espacio de trabajo se encuentren objetos que obstruyan el paso del manipulador. ¿Para qué? Para evitar así algunos problemas que se puedan presentar. Una cosa muy importante es tomar en cuenta los puntos de alcance mínimo y máximo por medio de un análisis para poder condicionar de mejor manera el espacio de trabajo. ¿Qué importancia tiene esto? Por ejemplo, conociendo el alcance máximo que tiene un manipulador, se puede conocer pues hasta dónde llega, hasta dónde trabaja, y por ejemplo, regresando a la imagen del tubo y el manipulador que estaba en el espacio de trabajo, pues ahora se pone pues a una distancia donde no obstruya con el trabajo del manipulador, así podríamos evitar algún detalle, ¿no? Igual con el alcance mínimo de trabajo. Este análisis también nos sirve para la predicción del robot mediante la programación de los movimientos que el robot realizará en su tarea. Claro, también el robot hace trabajos repetitivos por medio de programación, que por ejemplo aquí está en un punto A, luego va a un punto B, luego va a un punto C. Pero por ejemplo, si aquí, no sé, tiene que poner, por decirlo así, un tornillo, o tiene que hacer un pequeño corte pero no lo hace con una precisión correcta, pues se va corrigiendo y se va corrigiendo y cada vez se logra pues esa precisión que se busca, ¿no? ¿Por qué? Porque son pasos que va siguiendo, es una secuencia, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces esa es una ventaja al medirlo con un ser humano. Más adelante pues hablaré un poquito de eso. Bien, entonces espacio de trabajo, ya lo mencionamos varias veces, es el lugar donde se encuentra el manipulador o la máquina. Capacidad de posicionamiento del punto terminal. Bien, hay tres magnitudes fundamentales, como lo es la resolución espacial, que con los detalles de los sensores pues pueden tener de alrededor de la máquina, ¿no? La predicción de sus movimientos y la repetibilidad de sus acciones, que miden a grado de exactitud en relación de los movimientos del manipulador realizado por alguna tarea programada. Pues lo que mencionamos, ¿no? Cada vez es más preciso, porque es un trabajo repetitivo. Entonces se presta eso para una mejora. Tenemos también algo muy importante que es la capacidad de carga. Pues esto ya se imaginarán lo importante que es, no sé, tener que transportar algunos objetos que pesen cierta cantidad y pues que el manipulador muy a duras penas pueda cargar ese peso o que directamente no lo pueda cargar. Si directamente no lo puede cargar, pues no lo puede mover y pues ya está, se acabó. Y si muy apenas si lo puede cargar, puede tener algunos problemas a largo plazo o a mediano plazo ese manipulador, que pues si se seleccionara la máquina adecuada pues se evitarían. La velocidad también es otro tema muy importante que se toma en cuenta a la hora de la precisión. Entre más velocidad o mínima velocidad para diversas tareas. Aquí tenemos unas imágenes que podemos recordar a las que vimos con anterioridad, que aquí se muestra los manipuladores y aquí se muestra otra cosa que también habíamos visto ya, que son los diagramas cinemáticos. Aquí podemos apreciar pues la diferencia que hay entre la sencillez de con respecto a y de este a este.
lo que ya hemos mencionado antes, que con un diagrama cinemático se puede trabajar mucho más fácil, o bueno, es más sencillo que trabajar con un dibujo de la máquina como tal. Acá tenemos su espacio de trabajo, cómo es que se puede mover esta máquina y las imágenes de cómo se ven. Acá tenemos más: escara, el paralelo, cartesiano, que también ya vimos, cilíndricos, polares y esféricos. Bien, una vez que ya analizamos las características del manipulador, como es su espacio de trabajo, sus trayectorias, su posicionamiento, ahora nos pasamos a bueno, vamos a ver algunas herramientas que pueden tener estos manipuladores. Tenemos aquí las pistolas de pintura, las soldaduras, ¿qué ventajas tienen usar manipuladores con respecto a los seres humanos? Que pues son trabajos mucho más precisos y que también, aquí tenemos los mecanizados, taladores, presadoras y sierras, y que también se pueden evitar ciertos riesgos, que por ejemplo, no sé, en ese ambiente hace mucho calor o hay un ambiente tóxico que no es salubre para un ser humano, pues un manipulador lo puede trabajar sin problemas, ¿no? Y con la exactitud que mencionamos anteriormente, con una mayor precisión. Cañón de agua a presión, un gripper, las herramientas, pinzas, ventosas, cámaras de visión y también sensores de medida de control de calidad, que esto también muy importante, porque como mencionamos, pues la precisión de un actuador es mucho más grande que la de un ser humano, y pues para estos temas, pues qué mejor, ¿no? Que precisión. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Con esto cerramos la unidad número 2, que es morfología de un robot. Espero haya sido de su agrado. Mi nombre es Juan Francisco y a nombre del canal les damos muchas gracias por ver.